Noches, José, y bienvenido. Buenas noches, Juan. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, primero agradecerles por la invitación y por esta presentación. Mi nombre es José Vallejo y hoy vengo a hablarles de una presentación que busca de alguna manera colocar en la mesa el rol de las percepciones y el rol de la subjetividad en la evaluación de infraestructura de modos activos. Entonces, esta presentación está titulada como Consideraciones para la evaluación de infraestructura para modos activos desde la subjetividad. Primero, quisiera dar una pequeña introducción sobre el lugar donde trabajo. Pues básicamente, como comentaba Joan, yo hago parte del centro BRT, es un centro de excelencia que se coordina desde Santiago de Chile, de la Universidad Católica de Chile. El objetivo que tiene este centro es promover los sistemas de transporte urbano y promover la sostenibilidad de estos sistemas de transporte urbano, obviamente con un enfoque en los Bus Rapid Transit, justamente por eso es el nombre BRT del centro. Sin embargo, la finalidad del centro finalmente es poder generar un entorno construido que sea del agrado de las personas, que permita vivir a las personas e interactuar en la ciudad, haciéndolas de alguna manera apropiándose de la ciudad. El centro BRT está compuesto principalmente por cuatro instituciones, que son la Pontificia Universidad Católica de Chile, desde donde se hace la dirección. También está el MIT en Estados Unidos, la Universidad de Sydney en Australia y la Universidad de Pretoria en Sudáfrica. Aparte de esto está el apoyo y como tal el manejo por parte del World Resources Institute de Washington, con quienes también hacemos mucho trabajo colaborativo. Bueno, ahora sí entrando un poco en materia, les quiero primero comentar un poco sobre qué es eso de evaluación de infraestructura peatonal y en general de dónde viene. Todo nace en el año 65, cuando se interesan por el nivel de servicio, que posiblemente es un término que ustedes han escuchado en varias ocasiones, que se utiliza justamente para evaluar infraestructura de transporte. En esta época, pues el nivel de servicio, eh, estamos hablando de la segunda versión del Highway Capacity Manual, que es lo que lo propone, y lo propone como una estratificación cualitativa que representa justamente el servicio que provee una infraestructura de transporte. En sus inicios, cuando hablamos del año 65, se encontró básicamente para evaluar infraestructura vehicular en tráfico ininterrumpido. Es decir, para esta época no habían peatones, no habían ciclistas, o bueno, no se evaluaba la infraestructura de peatones ni de ciclistas ni de transporte público, solamente infraestructura vehicular en tráfico ininterrumpido. Y su análisis se basaba básicamente en esa relación demanda-capacidad. Básicamente una infraestructura de transporte para vehículos se entendía como una infraestructura que permitía llegar a las personas desde un punto A un punto B. Por ende, la idea era que la persona llegara lo más rápido posible. En teoría, entre más llena estaba la vía, pues más se podía demorar la persona y eso hacía que disminuyera su nivel de servicio. La evaluación propuesta, que hasta hoy se mantiene, básicamente es una escala no simétrica ordinal desde A hasta F, donde F es la única calificación considerada como mala, digámoslo así, ya excediendo la capacidad de la vía. E es una calificación justamente en ese límite donde se alcanza la capacidad, y de ahí para atrás todas son calificaciones buenas que dependen justamente de qué tan llena se encuentra una vía en ese momento. Ahora, quiero hablarles un poco de un contexto peatonal y un contexto en general de modos activos en la ciudad de Bogotá, que es donde se ha basado mucha la investigación que he realizado asociada a modos activos. Si vemos la encuesta de movilidad, la encuesta origen-destino de la ciudad de Bogotá del año 2019, podemos encontrar que el 36.5% de los viajes se realiza caminando. Y a eso le sumamos el 6.2% de los viajes que se realiza en bicicleta. Acá estamos hablando de viajes obligados. También por el año se entiende que son viajes antes de pandemia. Es posible que puedan haber cambiado estas distribuciones modales para estas épocas ya que estamos viviendo en este momento. Pero ¿qué hace especial los peatones y los ciclistas en general? Pues
Hay muchas cosas, pero quiero contarles una principal, digamos, un elemento bien llamativo, y son las capas de separación que existe entre los usuarios y el entorno. Si ustedes van en un vehículo, si ustedes van en un bus de transporte público, ustedes van a tener dos separaciones del entorno como personas. La primera de ellas va a ser su ropa, digamos la vestimenta que estén llevando. Y la segunda va a ser como tal la estructura del vehículo en el que estén. Por ende, no tienen una interacción directa con el entorno, a diferencia de los peatones y de los ciclistas, donde solamente aparece esta capa protectora de ropa, pero interactúan directamente con el entorno, y de ahí digamos, la importancia o la relevancia de evaluar la subjetividad o cómo se siente la persona, ya que la interacción con el entorno construido es mucho más directa. Para esto se utilizan justamente las percepciones, pero ¿qué entendemos como percepción? Básicamente es esa organización, identificación e interpretación de información sensorial a través de nuestro sistema nervioso. Y lo que buscamos finalmente es entender esos estímulos que nos está generando el ambiente. Eso es lo que se conoce como tal como percepciones. Ahora, ya hemos hablado de calidad de servicio, pero ¿qué es eso? Básicamente está definida como la comparación que resulta de la percepción de la persona ante un servicio, básicamente comparando la expectativa que tenía ese servicio versus lo que percibe que recibió. Entonces ahí es donde estamos hablando de calidad de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que hay servicios muy buenos, podemos encontrar malas calidades de servicio si la expectativa era mucho mayor. No sé si me hago entender ahí, pero pues básicamente depende de la expectativa que tengan los usuarios sobre el servicio recibido o sobre el servicio que esperan recibir. Si hablamos de satisfacción, que es otro de los términos que generalmente se evalúan, tenemos que hablar justamente de las teorías de la satisfacción. Básicamente, en otros contextos diferentes al transporte, se ha establecido que la satisfacción se ve afectada de forma directa y positiva por la calidad de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo logro proveer una calidad de servicio buena, esto me generará una buena satisfacción en la persona o en ese usuario que estemos evaluando en ese momento. Ahora, cuando nosotros entramos a evaluar las percepciones que tienen los usuarios sobre elementos del entorno, esos elementos pueden disminuir o mejorar la calidad de servicio percibida dependiendo de lo que perciba justamente la persona. Ya veremos más adelante ejemplos sobre el tema. El problema es que solo recientemente se han comenzado a involucrar las percepciones en general en el contexto tanto peatonal como de ciclistas, en general en el contexto de modos activos. Es por eso la relevancia, digamos, de la investigación. Pero ¿qué sucede? Digamos, la oportunidad que queríamos nosotros revisar era qué sucedía justamente al involucrar estos elementos subjetivos de las personas para evaluar la infraestructura de los modos activos. Entre otras cosas, queríamos justamente cuantificar el aporte que tenían estas variables subjetivas en la evaluación de infraestructura, entender ese proceso cognitivo que tenían los usuarios en la evaluación de la infraestructura y proponer metodologías que nos permitieran evaluar la infraestructura de los modos activos, obviamente incorporando las percepciones de las personas. Para esto se hizo una recolección de datos que, bueno, como justamente queríamos evaluar percepciones, pues lo que queríamos hacer entonces se necesitaba aplicar encuestas de percepción, en este caso a peatones y ciclistas. Vemos que esa es la forma en que la literatura recomienda que uno recolecte o que uno utilice para poder entender qué es lo que las personas están pensando sobre algo. Acá se hicieron preguntas tipo Likert, en algunos casos de 0 a 10, en otros casos de 1 a 5, dependiendo de la encuesta que se estaba realizando. Aquí un ejemplo, este es el caso peatonal. Por ejemplo, se les preguntaba, siendo 0 pésimo y 10 excelente, califiquen en este punto de 0 a 10 la calidad de servicio que le presta esta acera en este momento. Algo parecido se hizo para el caso de ciclistas, solo que en el caso de ciclistas se preguntó de 1 a 5, pero la estructura fue similar. Se preguntó también sobre la percepción de elementos de geometría, como por ejemplo los anchos de la acera, los anchos de la vía para ciclas,
preguntas sobre el entorno, como por ejemplo la arborización, el clima, elementos de tráfico, como lo era el conteo de carros, cómo se sentían con la cantidad de carros que estaba pasando, con la cantidad de vehículos pesados que pasaba, temas ambientales, como lo que tiene que ver con contaminación auditiva, también contaminación atmosférica, y se preguntaron sobre diferentes indicadores de servicio o performance de la infraestructura. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a explicar qué es eso de los indicadores de servicio o performance. Básicamente, uno puede encontrar en la literatura que a las personas se les pregunta por su satisfacción, pero también por su calidad de servicio, pero también se les pregunta por su comodidad. También se les puede preguntar qué tan estresados están. Digamos que hay muchas formas o hay muchas estrategias para preguntar algo muy similar. Entonces quisimos preguntar sobre todos los elementos para ver si existían diferencias, que sí existen. Estamos justamente trabajando en un artículo que aún no ha salido, pero donde sí encontramos justamente la diferencia de esos elementos. Y aparte de los elementos de percepción, también recolectamos datos objetivos en sitio. Por ejemplo, les preguntamos sobre su percepción acerca del ancho de la acera. Pues también íbamos al sitio y medíamos ese ancho de la acera. O si les preguntábamos sobre la presencia de los árboles, pues íbamos al sitio y contábamos cuántos árboles había. En el tráfico, así mismo como les preguntábamos por los vehículos que pasaban, también contamos los vehículos que pasaban segregándolos por vehículos pesados, buses, autos, digamos que se hizo todo ese conteo así. En temas ambientales, como les comentaba, se les preguntó por la percepción de ruido, de contaminación atmosférica, pues también medimos esas cosas de forma objetiva. Ahora, a partir de esta recolección de datos, quisimos primero hacer un elemento de intención, medir qué tanta intención tenían las personas de utilizar o de no utilizar una acera. Para esto, pues ya se publicó un artículo que es el que les presento aquí en la pantalla, que ustedes pues los invito a que revisen si quieren profundizar un poco más. Pero en este artículo básicamente lo que se hizo fue utilizar un modelo, que es el Mehrabian and Russell Model, que fue propuesto para tiendas y básicamente para comercios, donde se buscaba que las personas permanecieran en un lugar. Es decir, buscábamos acá a través de tres elementos que se llaman los Primary Emotional Response, que es básicamente el pleasure, el arousal y el dominance, ver de qué manera eso influenciaba en el deseo de estar o no estar en la acera. Entonces, básicamente fue una adaptación del Mehrabian-Russell Model a el contexto peatonal en este caso. Esa adaptación la hicimos justamente a través de tres variables latentes que representaban lo que yo les comentaba hace poco. Por un lado está el arousal, que justamente es como ese desespero o esa excitación negativa que te va a llevar como a desesperarte en algún momento, que está medido por los indicadores de percepción de ruido, de polución y de flujo vehicular. También tenemos un elemento de placer, que justamente viene del modelo, que está medida por qué tan placentero es el camino ahí, qué tan confortable y qué tan satisfecho está la persona. Y la variable latente de submissiveness, que finalmente está identificada por el volumen de peatones, la distancia con los vehículos y la distancia con otros peatones. Esto es percibido. Por si acaso aquí el submissiveness lo que busca es entender qué tan cohibidos se sentían los peatones al caminar. Obviamente esto es algo negativo, es algo que va a motivar que la persona no desee estar en la acera. Y finalmente, a través de estos elementos del Mehrabian and Russell Model, logramos justamente encontrar esa variable latente del Primary Emotional Response, que es una variable latente de segundo nivel, que me explicaba el deseo de evitar la acera o de aproximarse a ella. En este caso, el artículo está construido hacia ese deseo de evitarla. Justamente lo importante de esto es que sí encontramos que existe una relación entre esta parte percibida y entre estas interpretaciones de la persona sobre el contexto y su deseo de utilizar una infraestructura o utilizar otra. Continuando en esta línea,
quisimos ver qué pasaba cuando evaluábamos la calidad de servicio como tal de la infraestructura y ver qué rol jugaban las percepciones en esta evaluación de la calidad de servicio. Primero les voy a contar sobre un artículo que está asociado a peatones, donde básicamente corrimos diferentes modelos y corrimos combinatorias entre ellos, donde lo que hacíamos era utilizar variables agrupadas como variables independientes. Entonces, por ejemplo, aquí el modelo 1, que busca explicar la calidad de servicio, solo usa, o sea, la variable dependiente acá sería la calidad de servicio, solo usa como variables independientes atributos objetivos del ambiente. El modelo 2 solamente utiliza atributos objetivos sociodemográficos y el modelo 3 solamente utiliza atributos objetivos físicos como el ancho de la acera y eso que hablábamos anteriormente. El cuarto solo utilizaba los atributos de percepción. Pero aquí hay un tema y es que si nosotros dejamos de forma deliberada regresores importantes por fuera del modelo, por ejemplo en el caso del modelo 1, estamos dejando por fuera lo sociodemográfico, lo físico y lo de percepción, ya eso es suficiente, digamos que prueba para poder intuir que puede salir algo mal, que se pueden generar errores en el modelo. Por ende, al final solamente nos fuimos con el modelo 15, que ese es el modelo que incorpora las percepciones de absolutamente todos los grupos. Por ende, evitábamos ese error que les comentaba. Pero el modelo 15 también tiene digamos que sus variantes. ¿A qué voy? Acá en la columna de model, ustedes pueden ver que hay unas letricas ahí. Esas letricas lo que están diciendo es básicamente la orden, el orden de inclusión de los atributos dentro del modelo. Si vamos al primero, acá se incorporaron primero los de ambiente, luego los sociodemográficos, luego los físicos y luego los de percepción. Y se contabilizó cuánto de cada uno estaba contribuyendo al R cuadrado. Entonces esa era como nuestra medida de comparación. Es cuánto de todo esto eh, está dando o está aportando cada grupo en el R cuadrado final. Si vemos la parte de percepciones, en el peor caso aporta el 61% de esa explicación de la varianza. Aquí rápidamente, en caso que no lo tengamos claro, el R cuadrado básicamente lo que está haciendo es midiéndome qué tanto porcentaje de la variabilidad yo estoy logrando explicar con mi modelo. Entonces este número va de 0 a 1. Aquí si ustedes ven, prácticamente todos son 0.614, 0.613, que es un R cuadrado aceptable, pero lo relevante es que de este R cuadrado, el 61% como mínimo venía de las percepciones, es decir, la mayoría. Y como máximo, pues estamos viendo el 94. El segundo grupo que más aporta es el de los elementos físicos, que como máximo está aportando el 37%. Es decir, el máximo del segundo grupo no llega ni cerca al mínimo de las percepciones. Esto nos permite también evaluar temas de comunalidades. Una comunalidad básicamente es la cantidad de la variabilidad que se explica en conjunto por todos los elementos. Y finalmente, aquí lo que logramos es conocer esa contribución pura. Si ustedes recuerdan, yo les decía percepción como mínimo 61, como máximo 94. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dentro de ese rango de 61 al 94, hay un pedazo que es puro y hay otro pedazo que es justamente de la unión de todos los grupos. Entonces, al hacer el análisis de comunalidades, justamente podíamos encontrar qué era puro y qué era esa comunalidad. Las comunalidades justamente nos daban el 34%. Si recordábamos el aspecto físico, que era el segundo más grande, la contribución pura del aspecto físico era del 3%. Por ende, la gran mayoría de su contribución hacia parte era de esa agrupación de variables. A diferencia de las percepciones donde su contribución pura es del 61%. Es decir, sigue siendo los atributos que tienen mayor explicación sobre la calidad de servicio percibida, en este caso a nivel peatonal.
Si hablamos ya a nivel de ciclismo, este es un paper un poco más, pues posterior al que les acabo de mostrar. En este artículo ya involucramos tanto ciclismo como peatones. Y pues aquí nos inspiramos en el artículo de peatones que les acabo de mencionar, donde, como ya les había contado, de forma tradicional, el nivel de servicio se ha medido a través de elementos objetivos y lo que buscamos proponer nosotros es incorporar esas percepciones individuales también para medir ese servicio o ese performance de la infraestructura. ¿Qué pasó? Básicamente, aquí no me voy a demorar mucho porque se encontró exactamente lo mismo para los ciclistas. Tenemos una parte donde la contribución de las percepciones, esta columna que dice P, es de percepciones, siempre tiene el mayor rol en esa explicación. Si recordamos lo que hablábamos antes, podríamos observar el modelo 7, que es el que incorpora todas las variables, y encontramos que en el caso de los peatones, la contribución pura, en este caso es de 62%, es decir, muy cercano a lo que ya habíamos visto antes, y en el caso de los ciclistas del 72%, sigue siendo la mayoría. Entonces acá podemos decir que tanto para ciclistas como para peatones, al evaluar su infraestructura y al evaluar la calidad de servicio que perciben, lo más recomendable es incorporar las percepciones y las opiniones de los usuarios para poder llegar a una evaluación que sea efectivamente cercana a lo que los usuarios están logrando percibir. Aquí a medida, a modo de guía, les quiero contar también otros resultados que encontramos de ese grupo de percepciones. Como encontramos que las percepciones era el grupo más relevante, quisimos ver cuáles eran esos elementos que en su percepción aportaban más a explicar la calidad de servicio. Entonces corrimos un modelo sencillito y encontramos que para ambos modos, lo que tiene que ver con la condición de la acera, esto es la calidad de la superficie, sea concreto, sea pavimento, bueno, lo que tengamos ahí, esa condición juega un rol muy relevante en evaluar la calidad de servicio. También está ese placer o ese enjoyment de la persona al usar la infraestructura, la seguridad vial y la señalización. Esos cuatro son elementos claves para evaluar ambos tipos de infraestructura. Y adicional a eso, en el caso de peatones, encontramos también que la presencia de ciclistas les afecta esa calidad de servicio, el flujo de vehículos pesados, la percepción sobre las fachadas. Este tema de percepción sobre fachadas es muy relevante porque se debe justamente a que los peatones llevan un viaje un poco más lento, entonces tienen mayor oportunidad de interactuar con su entorno. Está el tema de la limpieza, los diferentes elementos de amenidades que hay como sillas, canecas, la arborización. Y en el caso de los ciclistas, el deseo de evadir la infraestructura, que si recuerdan lo que les había contado en el primer artículo, ese deseo de evadir la infraestructura está influenciado justamente por las respuestas emocionales primarias de las que trataba el modelo de Mehrabian and Rousseau. Bueno, ya a partir de esto, como teníamos la importancia de las percepciones, quisimos entender cuál era ese mapa cognitivo de los usuarios en general. Primero quiero hablarles de los usuarios de bicicleta. También está un artículo que ustedes pueden ver sin problema. Acá hicimos inicialmente un análisis factorial exploratorio. Esto es un procedimiento estándar cuando se trabaja con indicadores subjetivos. Aquí lo que se busca justamente es poder representar los indicadores subjetivos a través de variables latentes. Entonces, para llegar a las variables latentes, cuando uno no tiene una teoría robusta detrás, se hace generalmente análisis factoriales exploratorios justamente para buscar de qué manera se están uniendo los diferentes indicadores de percepción. Ya con esto encontramos justamente 4 variables latentes que nos ayudaban a esa explicación de la calidad de servicio percibida en el caso de ciclistas. Aquí, a modo rápido de introducción, podemos ver 3 diferentes efectos. Cuando hablamos de los efectos directos, estamos hablando de estas flechitas, digamos, en este caso que llega de señalización a calidad de servicio percibida. Sí, esa flechita que llega derechito.
porque está directa. Cuando hablamos del indirecto, es por qué otros caminos también señalización impacta la calidad de servicio. Entonces, acá señalización impacta por el lado de pavimento y luego calidad de servicio, pero también lo hace por el lado del enjoyment, pero también lo hace por el lado de la conveniencia. Entonces, eso es lo que llamamos indirectos. Y finalmente, los efectos totales es esa suma de los directos y los indirectos. Si hablamos de las variables latentes, la parte actitudinal, logramos encontrar que no tiene ninguna influencia directa sobre la calidad de servicio que perciben los ciclistas, pero sí la tiene de forma indirecta, justamente a través del enjoyment. Entonces, la parte actitudinal está mediada básicamente por ese disfrute que tengan los ciclistas de la infraestructura. En el lado de la conveniencia pasa algo similar. De hecho, la relación también está mediada por el enjoyment para explicar al final la calidad de servicio percibida. Si hablamos de señalización, ya tenemos una relación un poco más compleja, porque tenemos por un lado el efecto directo, que era el ejemplo que les di al comienzo para hablar de efectos directos e indirectos, y por otro lado el efecto indirecto, que también suma, o sea, también es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que mi señalización aumenta, la calidad de servicio también está siendo mejorada. Aquí hay un tema que es muy bonito en el caso de ciclistas, porque de hecho si ustedes ven la literatura, los ciclistas y las personas que usan bicicleta generalmente no quieren mucho lo que son semáforos o lo que son elementos que detienen su camino. De hecho es algo incómodo, según la literatura. Si ustedes ven acá el mapa conceptual, justamente la señalización tiene un efecto negativo sobre ese disfrute del viaje. Sin embargo, hay dos cosas que sí hacen de forma positiva la señalización. Una es que cuando hay señalización mejora la percepción del pavimento y la otra es que cuando hay señalización se mejora la conveniencia percibida de los ciclistas. Y esas sumas de esos elementos positivos contrarrestan el efecto negativo del enjoyment del ciclista y por eso al final da ese resultado que puede ser un poco contraintuitivo y de hecho fue bastante sorpresivo cuando lo encontramos. En el caso de las interferencias, no tenemos ningún efecto directo de interferencia sobre calidad de servicio, pero sí encontramos efectos indirectos a través de todas estas otras variables subjetivas que ya hablamos. Algo parecido sucedió en el caso de los peatones. Aquí ya no voy a hablar tanto de cómo llegamos a las variables latentes porque fue lo mismo de ciclistas, pero en este caso llegamos a 7 variables latentes y llegamos a proponer también un modelo que se entiende de la misma forma en que ya les había contado el tema de los ciclistas. Aquí lo importante es que encontramos 4 variables latentes que impactan positivamente mi calidad de servicio. De esas 4 variables latentes, la que tiene mayor impacto es la percepción que tienen las personas sobre las características de la acera. De hecho, es el 50%, o un poco más del 50% del impacto de las positivas. También impacta positivamente un buen entorno, una buena protección y tener unas buenas amenidades en la infraestructura. De forma negativa, es decir, lo que me baja la calidad de servicio percibida, está la interacción de los peatones con otros modos. Bueno, aquí hago un paréntesis, en realidad es con cualquiera. La interacción que tienen los peatones con los vehículos es la que peor impacto negativo tiene. Pero también hay un impacto negativo de la interacción que tienen los peatones con otros peatones. Y por último, hay un impacto negativo de la interacción que tienen los peatones con ciclistas. Que recordemos que no hemos encontrado eso en el caso de ciclistas hacia peatones, pero en el caso de peatones hacia ciclistas sí se encuentra ese efecto negativo. Y ya con esto quisimos hacer ese modelo de pronóstico. Ya sabíamos que las percepciones eran muy relevantes, ya sabíamos que los modelos de pronóstico generalmente no las utilizaban, entonces quisimos hacer un modelo de pronóstico que sí utilizara percepciones y que obviamente también utilizara variables objetivas. Ya hay un artículo publicado de eso también que los invito a que revisen y les quiero decir la importancia de utilizar los atributos objetivos y de no solo usar atributos subjetivos. Es que, a ver, imaginen que uno quiere conocer la calidad de servicio de muchas aceras
y solo lo quiere hacer a través de percepciones, pues ahí la solución entonces sería salir a la calle y encuestar a todo el mundo. Eso es imposible. O sea, eso a nivel de política es algo que no se puede hacer. Lo que sí se puede hacer es generar modelos que representen las percepciones de las personas y ver de qué manera esos modelos se ven influenciados por elementos objetivos, que fue lo que hicimos acá. En este artículo encontramos 7 atributos objetivos que explicaban esa calidad de servicio percibida, utilizando como mediadores la subjetividad de los peatones en el caso de Bogotá. Estos 7 elementos, que son la edad de las personas, la presencia de ciclistas en la acera, o en la acera, no en vías para ellos, sino en la acera, la presencia de huecos, la presencia de separador vial, el ancho como tal de la acera, la separación que existe entre peatones y vehículos, no importa ese ancho si estamos hablando de parqueo en vía, si estamos hablando de una separación horizontal y vertical, o si estamos hablando de una separación solo horizontal. Aquí estamos hablando desde la separación medida en planta. Y también la longitud en planta de las entradas vehiculares. Una vez teníamos esto, estos 7 elementos, encontramos que 4 de ellos me hacían una contribución positiva o me mejoraban esa calidad de servicio percibida, que en su, digamos que en su mayor proporción estaba explicada por el ancho de la acera, pero también ahí a mayor edad de la persona se percibía una mejor, bueno, se encontraba una mejor percepción de calidad de servicio. Si había separador vial, se encontraba una mejor calidad de servicio. Esto porque hacía que un separador vial lograra reducir un poco la velocidad de los vehículos. Y si había mayor separación entre los peatones y los autos, también se lograba una mejor calidad de servicio, justamente porque los separaba. Y si recordamos de lo que hablamos anteriormente, el tema de la protección es un elemento que justamente hace que la calidad de servicio mejore. Ojo, esto también quiere decir que si no hay protección, se nos va para el otro lado. Y por el lado negativo, encontramos que la presencia de ciclistas, la presencia de huecos en la acera y la longitud de las entradas vehiculares impactaban negativamente la percepción de calidad de servicio de los peatones. Esto lo validamos con un modelo de pronóstico, no se puede validarlos, lo hicimos en 30 aceras diferentes de la ciudad de Bogotá y encontramos el resultado correcto en 26 de esas 30 aceras. El error tuvo una variación alrededor de 0, lo cual siempre es lo deseable. ¿A qué voy? Si el error varía por encima de 0, entonces generalmente estamos evaluando mejor las cosas, y si está por debajo estamos evaluando las peor. En este caso, no había un sesgo hacia un lado o hacia el otro, siempre caía alrededor de 0. Y la distribución de nuestro pronóstico era muy similar, o era estadísticamente similar a la evaluación que nos daban las personas. Ya para cerrar, quisiera concluir con algunas cositas de lo que hemos hablado. Arrancar con el tema de la objetividad, del uso de la subjetividad dentro del objetivo. Como ya hemos visto a lo largo de la presentación, las percepciones influyen totalmente en la decisión que toman peatones y ciclistas sobre utilizar o no su infraestructura. Si partimos de esto, pues lo que pudimos ver en este estudio y en general en los estudios que le mostré, es que existe evidencia sólida para hablar de la relevancia que tiene el uso de las percepciones si queremos evaluar servicio e infraestructura de modos activos. Probablemente es por esta interacción que yo les comentaba al comienzo, que los peatones están interactuando de forma directa con su entorno, al igual que los ciclistas. Como vimos en los modelos anteriormente, las percepciones justamente tienen muy buena capacidad de explicar la calidad de servicio, y esa interacción de la que hablamos tanto a lo largo de la presentación hace que la evaluación sea más compleja, la evaluación de infraestructura de modos activos sea más compleja que la evaluación de infraestructura para otros modos. Y por eso modelos como el que les mostré, que es un modelo de ecuaciones estructurales o un SEM, de hecho el último que les mostré se llama SEM Mimic, el uso de este tipo de modelos hace que esa complejidad, digamos, se pueda trabajar más fácilmente. Ayuda a clarificar qué es lo que está sucediendo. Y ojo, acá quiero hacer una aclaración. Este tipo de modelos
no mejora el likelihood, no mejora la predicción como tal del modelo. De hecho, ya se ha comprobado que la mantiene muy similar, pero sí me permite entender el porqué de las cosas. Si hablamos de futuros trabajos, de futuras cosas, tanto para infraestructura peatonal como para infraestructura de ciclistas, súper recomendable que logremos incorporar de forma simultánea tanto los elementos objetivos que siempre se han utilizado como las percepciones de los usuarios, que es algo que está naciendo, digamos que está viéndose ahora como algo muy relevante a utilizar. Ya si hablamos del último modelo que les comentaba, se pudo encontrar a partir de ese modelo que justamente la presencia de ciclistas impactaba de dos formas la calidad de servicio. Primero, de forma directa. Es decir, directamente me estaba afectando, me estaba disminuyendo mi calidad de servicio percibida. Pero también lo hacía a través de las externalidades. Es decir, en aquellos lugares donde tenía presencia de ciclistas en la acera, la percepción de externalidades era peor, por lo cual también hacía que empeorara mi calidad de servicio percibida. En el caso de la separación entre los peatones y los vehículos motorizados, encontramos que a mayor separación mejora esa calidad de servicio percibida, pero eso lo hace a través de dos partes. Una, por la percepción que tienen los peatones sobre su entorno, lo mejora. Es decir, el separar o lograr aumentar esa separación entre peatones y vehículos hace que mejore la percepción del entorno. Y por otro lado, contrarresta el efecto negativo que pueden tener las externalidades sobre la calidad de servicio, que si recordamos era la variable latente que tenía como mayor impacto negativo sobre la calidad de servicio. Cuando hablamos del separador vial, en este caso solamente contrarresta a través de las externalidades el tema de la negatividad del nivel de servicio. Es decir, contrarresta ese efecto negativo que tienen las externalidades al estar en un ancho, en un derecho de vía. Cuando hablamos como tal de la longitud de entradas vehiculares, aquí voy a aprovechar esta fotico, estamos hablando de estas rampas que en el caso de Bogotá se utilizan mucho para permitir que los vehículos ingresen a propiedades a través de la acera. Si logramos reducir esa longitud de entradas vehiculares en aceras, vamos a poder mejorar la percepción que los peatones tienen sobre el entorno y a su vez mejorar la calidad de servicio también. Y obviamente esto creo que sí es algo bastante obvio, aunque en realidad no estaba tan comprobado en la literatura, por lo menos desde una parte cuantitativa, pero es que si logramos generar aceras que no tengan huecos, pues vamos a lograr mejorar las percepciones que tengan los peatones sobre las características de esa acera y por ende al final vamos a lograr mejorar la calidad de servicio que perciben los peatones al caminar por ahí. Y si generamos aceras que sean más anchas, vamos también a poder mejorar la percepción que tienen los peatones sobre las características de la acera, impactando positivamente la calidad de servicio percibida. Si hablamos de las percepciones como tal, esto lo quiero repetir varias veces porque es muy relevante. Si logramos utilizar percepciones en modelos que nos permitan explicar o pronosticar, en este caso la calidad de servicio, vamos a obtener información más detallada. Esto implica que vamos a obtener información que nos va a permitir entender mejor por qué sucede una cosa o por qué sucede otra cosa. En últimas, cuando estamos hablando de travel behavior, que es como la gran sombrilla en la que se enmarca este tipo de investigación, esos porqués, esos elementos que me explican la razón de por qué están sucediendo las cosas, es justamente lo que necesitamos para generar nuevo conocimiento. Por eso la relevancia justamente de incorporar este tipo de elementos a las diferentes evaluaciones. Con eso terminó la presentación. No sin antes agradecerles nuevamente por la invitación y por la atención del día de hoy. Quedo muy atento a cualquier pregunta que pueda haber y nuevamente muchísimas gracias. José, muchas gracias por tu interesante conferencia, así que procedemos a la ronda de preguntas por parte de los asistentes. A ver, acá tengo la primera pregunta. Ya, acá, la primera pregunta.
¿Cuán influyente es el mobiliario urbano en el comportamiento de los ciclistas y uso de las bicicletas, sean elementos como estacionamientos de bicicletas, señalización, entre otros? Bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar del tema y es que el mobiliario urbano puede afectar tanto positiva o negativamente a usuarios de bicicleta y a peatones. Generalmente el mobiliario urbano está diseñado para que afecte positivamente. Sin embargo, no sé si sea el caso de Lima. En ciudades colombianas sucede mucho que colocan el mobiliario urbano en lugares que son impensables para uno. Por ejemplo, colocan una silla en la mitad de la ciclorruta. En esos casos estamos hablando que va a haber obviamente una afectación negativa. Pero si partimos de la hipótesis que el mobiliario urbano está en los puntos donde le provee un servicio a los usuarios de ciclismo como a los peatones, va a haber un impacto positivo en la percepción de la calidad de servicio de estos. En el caso de peatones, se logró comprobar justamente que el mobiliario urbano impacta positivamente la calidad de servicio que estos perciben sobre su infraestructura y que a su vez entonces impactan también la decisión de utilizar ese tipo de infraestructura para realizar sus caminatas. En el caso de ciclistas, se ha encontrado que la falta de elementos donde puedan aparcar las bicicletas, no sé, estos racks de bicicletas, el no tener esos elementos funciona como barrera para decidir no utilizar la cicla. Entonces, en general, el mobiliario urbano es muy importante, es muy relevante para poder darle la ciudad a las personas, pero con esta aclaración que les hice al comienzo, bien diseñado y bien implementado en la vida. No nos sirve un mobiliario urbano que esté por ahí simplemente por tenerlo, sino que justamente cumpla una función y no estorbe en otros modos, digámoslo así, que no comience a generar obstáculos. Muchas gracias a usted por la respuesta. A ver, acá tenemos otra pregunta. Eh, a ver, ¿mediante qué participación las comunidades pueden influenciar en los activos para infraestructura y su ejecución? Wow, totalmente. De hecho, les voy a contar un caso, el caso colombiano. Eso que les voy a contar, ustedes lo pueden encontrar en un paper de los investigadores Daniel Rosas Satizábal y Álvaro Rodríguez Valencia, que cuenta un poco la historia de la evolución del ciclismo en Bogotá. Y justamente en este artículo se ha encontrado que el ciclismo en Bogotá fue apoyado. Bueno, inicialmente se apoyó por medio de la implementación de ciclovías, que no estoy seguro si... Voy a explicar un poco qué es la ciclovía. La ciclovía es que los domingos muchas vías principales de la ciudad las cierran para que las personas que quieran usar bicicleta o que quieran salir a trotar las puedan utilizar. Por ende, los domingos no pasan vehículos por ahí. Eso incentivó en un comienzo el uso de bicicletas. Posteriormente hubo apoyo por parte de alcaldías. De hecho, según este artículo, la alcaldía hasta el año 2000, creo que fue, de la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, implementó muchísima infraestructura para ciclistas. O sea, construyó como tal infraestructura de bicicletas y en su momento no se utilizó tanto, pero de ahí partió el elemento. Posteriormente, tuvimos, creo que fueron 3 o 4 alcaldías que, de acuerdo a lo que menciona el artículo, no apoyaron absolutamente nada de lo que tenga que ver con ciclismo urbano, pero ya la infraestructura existía. Y ahí, en ese momento donde no hubo apoyo desde la parte pública, entró a jugar un rol muy relevante la comunidad como tal. En este caso, los diferentes colectivos ciclistas que comenzaron a, de alguna manera, apropiarse de esa infraestructura, a apropiarse de ese deseo de mejorar el ciclismo urbano, tanto así que los colectivos ciclistas de la ciudad de Bogotá son, de acuerdo a este artículo, uno de los actores más relevantes para explicar por qué Bogotá es una de las ciudades que tiene mayor ciclismo en Latinoamérica. Entonces, el papel de las comunidades es primordial. Obviamente, aquí tenemos que estar hablando de comunidades organizadas, como caso de los colectivos,
pero justamente juegan un papel relevante, un papel primordial para incentivar el uso de este tipo de modos. Gracias por la respuesta. Acá tenemos una pregunta más, que es, ¿cómo la adecuada valorización de activos contribuye en en la movilización de recursos para su futura preservación y regeneración? Disculpa, no te entendí la primera parte. Tuve un corte ahí en... Ya, la voy a repetir. ¿Cómo la Gracias. adecuada valorización de activos contribuye en la movilización de recursos para su futura preservación y regeneración? Bueno, mira, acá cuando estamos hablando de... A ver, me voy a meter un poquito en la parte económica. Nosotros cuando hablamos de proyectos de transporte, eh, no, generalmente no se van a poder generar cierres directos de plata. ¿A qué voy? Lo que yo invierto normalmente está muy por encima de la plata que recibo de retorno si lo hacemos de forma directa. Entonces acá tenemos que comenzar a evaluar otros elementos que no solamente son el tema de los dineros recibidos, sino que justamente es la evaluación social de proyectos. Entonces, cuando queremos hacer una evaluación y ver de qué manera decidimos meter plata en un lado o meter plata en otro, tenemos que comenzar a considerar cuáles son los impactos positivos que estamos teniendo a nivel social. Digámoslo así, voy a dar un ejemplo muy por encima. El día que lleguemos a tener la mayoría de personas andando en bicicleta, yo esperaría que mejore el estado de salud de las personas, al menos de esa mayoría que utiliza bicicleta. Eso podría impactar positivamente en que vamos a tener menos personas enfermas. Y si llegamos a tener menos personas enfermas, pues eso de alguna manera nos va a ahorrar plata por otro lado. Vamos a tener personas con mejor calidad de vida. Todo ese tipo de elementos es lo que tenemos que evaluar para poder decidir si vamos a hacer un proyecto en este tipo de enfoque. Aquí cuando hablamos de sostenibilidad, generalmente uno habla de tres modos: caminata, ciclismo y transporte público. Entonces, si nosotros logramos incorporar estos tres modos en pro de la sostenibilidad, siempre vamos a tener que considerar esa parte de evaluación social. Obviamente aquí aclaro, el tema de ciclismo, de infraestructura para ciclistas y para peatones, no es tan costoso, digamos, la construcción como lo sería para un transporte público. Pero en todo caso siempre tenemos que incorporar ese elemento de evaluación social para lograr ese cierre financiero del proyecto, que es el que nos permite finalmente saber en dónde vamos a invertir, qué vamos a invertir, por cuántos años, en cuántos años estamos esperando el retorno, pero sí es primordial esa evaluación social de proyectos y, algo antes de que se me olvide, hacer una correcta evaluación de impacto, saber si lo que estamos haciendo efectivamente está impactando o no, que eso es algo, es una falencia fuerte en varios países de Sudamérica, que se hacen proyectos y luego no se evalúa el impacto que tuvo ese proyecto, no se sabe si fue algo positivo o no.